Bien, bien, doctora, un gusto saludarte. Te saludamos acá Igualmente. desde Por el Imperio de la Ley, un programa que se dedica netamente a tocar temas judiciales. Este es el medio de comunicación PDS. Y te saluda Marcos y está conmigo el compañero de trabajo acá, Carlos J. Benítez. Correcto, un placer. Igual, Muy, doctora, te llamamos por el muy incidente que querido. ayer se viralizó, el incidente que en principio vemos que se tuvo con la actuaria judicial del juzgado, ¿verdad? Sí, así mismo, sí, hubo sí había visto por los medios, era una viralización de imágenes y sonido, ¿verdad? Respecto a un incidente aquí dentro del juzgado de Villa Lisa, en donde estoy cumpliendo funciones desde fecha 9 de julio de este año como interina. ¿Y qué es lo que ocurrió según su versión, doctora? Sí, y la verdad que me sorprendió por demás, ¿verdad? Estuvimos trabajando como es normal. Yo vine como de todas las mañanas a abrir la oficina, yo cierro la oficina y esa mañana, muy puntualmente ayer, había un expediente que se había apelado de hace un tiempo, ya ponerle hace unas 2 semanas, ¿verdad? Entonces yo me fui junto a la actuaria y le dije que tenía que remitirse a su expediente porque ya había pasado varios días, ¿verdad? Entonces ya se había conseguido la apelación y ella me dijo, acá presentó otra vez la abogada un escrito y yo le dije, podés agregar el escrito, pero tenemos que remitir, tratar de foliar y nosotros ya no tenemos competencia para cuando se apela y se concedió la apelación, ¿verdad? Entonces, ahí empezó que ella justamente es de una manera muy, me Irrespetuosa, gritó en diríamos, una sí. palabra, sí, muy impulsivamente me dijo, ¿qué pasa, doctora? Así con términos muy prepotentes, ¿verdad? Y le dije, no sé, ¿a usted qué le pasa? Le dije, de verdad que me extraña, nosotros solo tenemos que cumplir nuestro deber de hacer el trabajo. Entonces, eso fue lo que había sucedido, ¿verdad? En principio. Sí, un momento. Ahora no la pausa. Entonces, ella realmente, desde que yo llegué acá en fecha 9 yo he detectado varias irregularidades, de los cuales yo había puesto a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia un pedido de urgente auditoría general en todo su sentido, ¿verdad? Porque había, por ejemplo, juicio que no se había pagado tasa, que también no se había verificado si efectivamente si esas tasas estaban fiscalizadas, algunos no, ¿verdad? Porque también he visto, por ejemplo, que hay falsificaciones y nosotros también expedientes que no se habían llevado a estadísticas del 2017, de varias así irregularidades. Entonces, de verdad que sí, ya, estamos, gracias. Y eso fue justamente el motivo, ¿verdad?, de la situación que ya venía generando algo de incomodidad seguramente, ¿verdad? Yo en ningún momento quise, ¿verdad?, que ocurriera tal situación, porque ella, cuando yo le dije, ¿verdad?, y además yo ya había preparado mi nota para poner a disposición, porque ya había perdido la confianza en mi actuaria, entonces está en la ley y eso es una práctica en los tribunales. Nosotros los jueces o juezas no le podemos echar a nadie, pero sí ponemos conocimiento de la superioridad para que ellos tomen la medida y por sobre todo de poner a disposición. Y eso fue la reacción que ella tuvo y salió ahí, ¿verdad?, en la secretaría, en donde generó todo ese momento, ¿verdad? Sabrá la gente que vieron, ya de por sí habla esa imagen, ¿verdad? Exacto, y usted pone a esa funcionaria ahora a disposición de recursos humanos, doctora. Sí, yo le puse a disposición de recursos humanos. Yo comuniqué, ¿verdad? Nosotros dependemos de Central, de la sede en San Lorenzo, ¿verdad? Entonces yo puse a disposición para que
ya no hay ambiente de trabajo, porque realmente acá lo justiciable necesita que se trabaje y por sobre todo después de esta pausa de la pandemia nosotros tenemos que estar trabajando inclusive sábado y domingo, ¿verdad? Eso es, tenemos que dar respuesta, ¿verdad? Sí, eso es lo importante y justamente eso es lo que reclaman los usuarios de justicia en general y también los abogados en particular. Volviendo un poco a los datos que nos estaba pasando, doctora, esas irregularidades detectadas y la auditoría que usted solicitó, ¿ya está en curso o está ya en pleno desarrollo? Está en curso, ¿verdad? La Corte también, como seguramente ustedes saben que no hay muchos funcionarios, están con problemas de salud. Yo estoy esperando, efectivamente no ha llegado todavía la auditoría, pero estoy esperando que realmente vengan a verificar las denuncias. Siempre se tiene que tomar porque ese es el derecho de los justiciables y por sobre todo nosotros como funcionarios públicos nos debemos, para eso nos paga el Estado ahora. Entonces yo vine acá con una intención clara de trabajar y en ningún momento de crear ningún incidente, ¿verdad? Al contrario, soluciones lo que quiero dar, que la ciudadanía también así lo sienta, ¿verdad? Que estamos trabajando. ¿Cuántos expedientes maneja el juzgado de paz de Villa Elisa? Y eso justamente yo al llegar le había pedido a esta chica, y según informaciones, que aquí hay 22.000 casos de juicio ejecutivo en movimiento, en proceso, ¿verdad? Eso es sin contar los otros que son de violencia y otros, ¿verdad? Según su informe que ella me adjuntó, entonces yo debo tener la constancia que efectivamente esos expedientes se encuentran acá dentro del juzgado, ¿verdad? Entonces todo eso es es algo que se tiene que verificar si efectivamente esos expedientes se encuentran aquí. Entonces yo inicié todo ese pedido de informe, como ella lo manifestó, que me había visto en algún momento. Sí, yo le pedí informe, por ejemplo, de expedientes que están con urgimiento, expedientes laborales que son de muy sumarísimo, y también los temas de menores, temas de violencia, cheques judiciales que lo justiciable necesita cobrar, ¿verdad? Y que sea en el día, ¿verdad? Que no estén retenidos por cuestiones ajenas a lo que nosotros debemos hacer, nuestro trabajo, ¿verdad? Exacto. Y en 22.000 juicios ejecutivos tiene. Así dice, ¿verdad? Yo necesito comprobar eso porque mirando así yo no veía semejante cantidad, ¿verdad? Entonces todo eso fue mi deseo de que la transparencia que venga, ¿verdad? Y por sobre todo que la ciudadanía sea nuestros mayores contralores. Cuando usted dice juicios ejecutivos, ¿de qué se trata, doctora, para que podamos entender? Y ¿Son mira, cobros de guaraníes? Acá, y son de financiera, y también tenemos como tengo también muchas quejas de nulidades, de contra docentes, contra policía, contra funcionarios públicos, en donde efectivamente hay muchas quejas. Entonces si su expediente que no se encuentra, que no recibió las notificaciones. Tengo un montón de grupos de pagaré que se han denunciado como falsificados. Entonces son cosas que se tiene que tomar en serio. Nosotros, por sobre todo la Corte Suprema, está haciendo todo el esfuerzo, y nosotros como brazo ejecutor, que somos sus funcionarios, tenemos que poner la pila. Y en ese sentido había visto que ella dice que ella me sella lo que estoy firmando, y eso es normal, porque le cuento que yo desde el día que llegué acá, este juzgado estaba deplorablemente sucio. Yo vine a lavar, yo vine a fregar el piso porque no podía estar en un ambiente así tan sucio, tan para lo justiciable, y yo como persona, como un ser humano, de estar entre mugre, como se dice, ¿verdad? Exacto. Cuando usted dice que entregó su informe o remitió los antecedentes del caso a las autoridades de Central, ¿a quién o quiénes concretamente, doctora? Sí, yo había comunicado al superintendente de la Corte. Normalmente nosotros
damos entrada a la mesa de entrada central, ¿verdad? Nosotros, porque normalmente esta auditoría depende exclusivamente de capital. Eso central no tiene un equipo de personas que esté a disposición de central, por ejemplo. Nosotros dependemos de capital para que se designe los auditores y los controladores de las tasas judiciales, si efectivamente son auténticos y no están falsificadas. Entonces nosotros tenemos que dar esa seguridad y por sobre todo que no se esté por sobre todo al fisco, ¿verdad? Que haya alguna falta de pago de tasa que he encontrado, ¿verdad? Que ordené inmediatamente su pago, expedientes que eran del año inclusive 2017-2018. Sí, o sea, la nota usted la presentó entonces cuando habla de superintendente, se está refiriendo al ministro Eugenio Jiménez Rolón, si no me equivoco, es el superintendente de la circunscripción. Así mismo, eso es. Así era. Es exacto, y él es entonces el que le tiene que dar andamiaje a esa solicitud presentada por usted ante la Corte. En realidad, usted sabe cómo es los conductos. Se da entrada y es el director de Auditoría General, que es el doctor Hein, que es actualmente el director de Auditoría General de Tribunales, ¿verdad? Sí. Entonces, normalmente se canaliza a través de la mesa de entrada y ellos deben canalizar y ver el equipo de personas que tiene que venir a realizar el trabajo. Y por sobre todo yo entiendo que también que se tiene que ver un poco la urgencia, porque este juzgado tiene sus antecedentes en el sentido de cuestiones de cuestionamiento, ¿verdad? Entonces sería interesante de tomar, también se dice juzgado de paz nomás. Acá se maneja volúmenes grandes de juicio y por sobre todo de casos, ¿verdad? Que se tiene que, por sobre todo, dar la transparencia, ¿verdad? Volumen, y sobre todo también después de la modificación de la ley que le da más atribuciones a los jueces de paz, doctora. Sí, más que atribuciones son trabajos que se nos ha acumulado, ¿verdad? Y entonces el volumen de trabajo es inmenso, porque si bien es cierto, en el día nos lleva gran parte lo que son temas de violencia, ¿verdad? Nosotros seguimos atendiendo temas de violencia, mínimo 5 a 6 casos por día, ¿verdad? Que tenés que tomar, algunos vienen a denunciar en forma personal, otros que se tiene que llevar a cabo en las audiencias, hay que dictar resoluciones, hay que dar las medidas en el día y paralelo a eso, por supuesto, hay que firmar los cheques judiciales, que en esta época hay muchísimo, ¿verdad? Doctora, sin ánimo ni mucho menos de polemizar, ¿verdad? Pero a los efectos de aclararle a nuestros teleoyentes, dice en un diario, en ABC Color, sale una publicación, dice la actuaria la jueza Zoraida Holguín Moreira dice lo destituye del cargo, ¿verdad? Bueno, pone a disposición pone a disposición pone a disposición de recursos humanos, por ese lado ya se entiende, ¿verdad? Ella no pierde, por supuesto, ni yo no tengo la competencia ni el poder para destituir. Eso es una mala información, porque el que tiene el cargo debe ser iniciado un sumario para que se pueda destituir. Ellos lo que hacen es sacar del lugar, porque esto tiene que seguir, ¿verdad? Entonces no hay ambiente y el justiciable necesita que siga las cosas, ¿verdad? Y eso es una práctica de siempre en los tribunales, ¿verdad? Ella absolutamente que le destituye. Eso es algo demasiado malicioso, diría, porque no es así. Y ella casualmente hoy, por ejemplo, se volvió a presentar, me dice: yo voy a esperar que me notifiquen y no hay ningún problema, ¿verdad? Yo no tengo el poder de decir no puede entrar acá, ¿verdad? Así que con mucho respeto también, yo como mujer, ella por supuesto también una mujer, le tengo el más alto de las consideraciones, ¿verdad? Que como ser humano, solo que... Y agrega la información, dice: la actuaria se negó a redactar un documento público de contenido falso. Dice, ¿qué?
eso, por ejemplo, es algo que tiene que demostrar ella porque demasiado grave es la acusación. Por eso también cuando uno está así con ya con muchas cosas de cosas oscuras, ¿verdad? De que no sé si el temor, ¿verdad? Pero ¿cómo yo le puedo obligar si ella está en uso de sus facultades? Yo lo único que le había dicho que ella no podía seguir recibiendo escrito cuando un expediente que ella debe manejar también como abogada, un expediente que está apelado y que se ha conseguido, que tiene que ya sacar, ¿verdad? Y en ningún momento, y eso ella tiene que demostrar lo que dice, es gravísimo. Sí, definitivamente es grave la denuncia o por lo menos las manifestaciones de la actuaria conforme a la publicación. Doctora, nosotros tuvimos contacto con algunos profesionales de la zona y otras personas que conocen de cerca el manejo del juzgado. ¿Y qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto, doctora, que la actuaria tendría bajo llave 2 armarios llenos de expedientes y que usted no tiene acceso a eso? Que ella tiene, sí, en realidad ella tiene su oficina al lado, ¿verdad? Y yo de verdad que con mucho respeto, como le digo, ¿verdad? Ella tiene que, ahí sí entendí bien la pregunta, que si yo no tengo acceso a esos expedientes. Sí. No, en realidad, eso, por ejemplo, ella tiene que estar al público, esos son instrumentos públicos que las partes cuando vienen a solicitar tenemos que darle, ¿verdad? Y si bien es cierto, muchas veces la gente viene a preguntar y algunos me dicen, no, doctora, no se encuentra, pero no ocurrió en muchos casos, ¿verdad? Muy contados casos, pero el dilema mayor no sería eso, ¿verdad? Si no, al decir, por ejemplo, que le quiero hacer firmar, que es bastante grave la acusación, y entonces es también, es como armar un show, no sé, es decir, algo que no es, porque cuando yo afirmo algo, tengo que demostrarlo, y además, en ningún momento yo puedo obligarle a nadie a que firme algo, es algo demasiado para dañar la imagen también, y por sobre todo, como estos cargos están en concurso, no sé si hay otras intenciones, ¿verdad? Entonces, no sé, realmente no puedo entender. Lo que yo quiero insistir un poco, doctora, así como usted dice, acá lo importante es trabajar. Trabajar y trabajar, digamos, ardua y cómodamente para poder satisfacer esas necesidades de la ciudadanía o de la población de Villa Elisa que recurre a su juzgado. Por supuesto, Villa Elisa es una ciudad enorme con 80.000, según la población, ¿verdad? 80.000, hay varios, muchísimo. Villa Elisa es una ciudad pujante que está creciendo, y yo a puerta abierta estoy trabajando, estoy controlando. Los jueces tenemos que estar no solo encerrados en nuestro despacho, sino a puerta abierta y controlar y estar pues sobre todo al público de servir, porque nosotros somos de servicio, no para servirnos de esta institución, ¿verdad? Si bien me paga el salario, a eso yo me debo, el salario que me paga el Estado y la Corte Suprema para hacer este trabajo. Entonces mi política primero es, ellos están en primer lugar, las personas, y por sobre todo que encuentren la respuesta que están buscando, ¿verdad? Sí, porque el derecho, le quiero decir esto y para concluir, que el derecho no se mendiga, el derecho se exige. Entonces los justiciables no tienen que venir a pedirme como un favor, sino es que es su derecho y él tiene que venir a peticionar como un derecho previsto en la Constitución, como también los abogados pasilleros, que son una penuria que están pasando y porque se les traba las cosas, ¿verdad? Yo estoy trabajando y es como lo dije, ¿verdad? Estoy de interina y estoy acá y voy a hacer el trabajo en todo momento para eso y decir nada, ¿verdad? Sí, yo lo que menos quería era ese bochorno, sería porque yo en todo momento le dije a esta chica, mira, si hay algún problema vamos a conversar adentro, porque ella quería que todo ahí iba a ser, porque eran esos abogados que lo que tenían muchos casos también de denuncia en su pagaré.
Doctora, ¿y el juzgado, o sea, evidentemente el juzgado luego estaba sin juez? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué se dio esa situación ahí? ¿Cuál es el antecedente de qué? No, del Perdón. juzgado, porque usted se fue a interinar, no Ya, había juez. acá, por ejemplo, el juez fue destituido, ¿verdad? Yo no quiero andar en esos detalles, pero acá, por ejemplo, me están comentando, él estuvo 22 años acá, ¿verdad? A la pucha. Y entonces, yo creo que los ¿Quién es el magistrados juez que le tenemos que... antecedió ahí? ¿Cómo? ¿Quién es el juez que le antecedió? Estuvo el doctor Gabaza. ¿Doctor? Sí, Gabaza, sí. ¿Y él fue destituido por el jurado o cómo fue? ¿O Sí, la corte no le por confirmó? sí, por el jurado, sí. 22 años estuvo como juez de paz. Sí, así es. Muchísimo tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por el contacto. Y nos parece No. bien así que los funcionarios públicos sean abiertos para que la gente, para que la ciudadanía conozca el trabajo de ustedes, ¿verdad? Y también en cuanto a lo que ocurrió sobre este tipo de hecho específico. No, más que nada, yo le quiero decir que la política, si bien el Poder Judicial está muy vilipendiado, entonces nosotros estamos trabajando, no hemos parado en la pandemia, nosotros los jueces de paz no nos hemos quedado en nuestra casa, siempre estuvo abierto el juzgado, eso pararon los otros juzgados, pero sí, nosotros hemos venido trabajando sin pausa, ¿verdad? Y por sobre todo con semejante volumen de trabajo y lo hacemos a mucha honra, ¿verdad? Y por sobre todo también la mala publicidad que a veces nos quieren dar. Yo creo que la ciudadanía tiene que sacar sus propias conclusiones cuando ve una imagen o algo, ¿verdad? Porque es fácil difamar, es fácil dañar la imagen y yo dejo en manos de la ciudadanía para que ellos hagan sus propias conclusiones, ¿verdad? Perfecto. Gracias por el contacto, doctora. Bueno, un placer. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muy amable. Ella es la jueza de paz de Villa Jueza Elisa, Marcos. de paz de Villa Elisa, la doctora Zoraida Holguín, Zoraida Holguín. jueza de paz interina. Sí, nos explicó esa situación. Porque Usted está escuchando PDS. el anterior juez estuvo 22 años.